Objetivos de la gestión del almacén, ya los mencionamos, son básicamente tres: integridad, disponibilidad y eficiencia. Cuando se refiere a integridad, se refiere a las condiciones del material, ¿sí? Como les decía, ¿no? Entra en estas condiciones con el proveedor en la recepción y cuando sale ya para consumo o utilización, sale en las mismas condiciones. Entonces, se tiene que evitar las mermas, los vencimientos, las averías, los golpes, ¿no? Que el material se me merme, se me venza, todo eso. Asegurando también un correcto cumplimiento de las buenas prácticas del almacén. ¿Esto a qué nos va a llevar? A tener siempre el almacén exacto, que no hayan diferencias, ¿sí? Y cuando se refiere también integridad, también se refiere a un problema que nosotros los almaceneros siempre estamos expuestos, ¿no? Que son los robos, que son las pérdidas. Es normal hablar de eso en los almacenes. Entonces, nosotros no podemos dejar ese control, liberarlo, ¿sí? No es que, profesor, pero en mi almacén yo lo tengo todo controlado. Siempre yo le digo a mis equipos, ¿no? Con un ojo vas controlando el material y con el otro ojo vas controlando a las personas. ¿Sí, chicos? Entonces, siempre nosotros, desde ahora, ¿no? Siempre a las personas que me ha tocado formar, siempre les digo, ¿no? Que nosotros los almaceneros tenemos que ser personas sutilmente desconfiadas, ¿sí? Sutilmente desconfiado. Si no tenemos ese grado de desconfianza cuando tenemos los almacenes a cargo, va a ser muy complicado que llegues al control. Siempre hay que verificar, hay que cruzar información, hay que acercarse al almacén, hacer muestras, conocer un poco más a la gente, conversar con la gente, ¿sí? Para conocerlos, ver cuáles son sus, digamos, sus expectativas, cuáles son sus objetivos, ¿sí? Y siempre chequear, digamos, a los movimientos que pasen en el almacén. Como segundo objetivo tenemos la disponibilidad. O sea, ¿qué significa? Nivel de servicio. Que cuando yo ya necesite el material esté puesto en el almacén. Obviamente que el almacén es un punto de control, ¿no? Porque logística es la que te abastece en el tiempo. Sí, pero para eso hay todo un tema atrás de coordinación con el área de compras para que llegue en el momento adecuado, ¿sí? Entonces aquí está relacionado pues a satisfacer al cliente cuando el material pues lo necesita. Y eficiencia, porque todas las operaciones que tenemos que hacer, ¿sí? Se tienen que realizar con el menor costo posible. Lo que normalmente nosotros buscamos en los almacenes es profesionalizarlos y hacerlo lo más eficiente, ¿no? Hacer más con menos, ¿correcto? Recuerden que estamos en una coyuntura muy ajustada de costos y nuestros jefes, nuestros gerentes, los directores, siempre nos van a exigir reducción de costos, optimización de recursos. Entonces, chicos, aprendamos desde ahora, ¿sí? Recuerden, cada cosa que se mueve en el almacén cuesta. Cada operación que se hace en el almacén cuesta. No es que yo estoy contando los materiales y eso va a ser gratis. No. ¿Por qué? Porque detrás de ese conteo hay personas, horas hombre, y recursos, ¿no? Como un lapicero, un EPP, de repente para que la persona pueda entrar al almacén y haga esa tarea. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es hacer más cosas con menos recursos, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esa línea, entonces estamos siendo pues muy eficientes. Y ahora pues las empresas, los gerentes, directivos, nos evalúan, ¿no? Por cuánto costo tú como trabajador estás generando a la empresa, a la compañía. Y en almacenes, chicos, hay muchas oportunidades para mejorar y reducir costos. Hay muchas. Funciones de un almacén. Entonces, ¿por qué necesitamos un almacén? Básicamente, para tener un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? La demanda, ¿qué es lo que necesita mi usuario? ¿Y cuánto es lo que yo tengo? Por ejemplo, si la si la demanda es de 10, o sea, necesitan 10 lapiceros y yo tengo 2, yo tengo que hacer una reposición por esos 8. Entonces, ese stock que está en el almacén, lo que va a hacer es tener siempre como un colchoncito, ¿no? Un colchoncito para cubrir siempre esa demanda. Como un complemento del proceso productivo a través de los controles, ¿no? Entonces, a través de los controles es donde nosotros vamos viendo cómo estamos en el almacén, cuánto es lo que tenemos para poder completar y llegar a cubrir la necesidad. Y también una función de costos, ¿no? Porque nuevamente, todo lo que hagamos, ¿sí? Hay que hacerlo, digamos, con el menor costo posible. Y hay costos de almacenamiento, costos de aprovisionamiento y costos de mala calidad de servicio. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si ustedes hacen un mal trabajo, hacen un mal despacho,
es probable que ese trabajo lo vuelvan a hacer y nuevamente cueste algo más, ¿no? Entonces, en los equipos que trabajo siempre les digo, ¿no? Hacer bien las cosas desde el principio, ¿sí? Tener siempre sus procedimientos actualizados. El procedimiento es el documento que te marca la pauta de cómo uno tiene que trabajar. Entonces, si por ahí, chicos, ustedes mejoran ese proceso de repente y obtienen un beneficio con una reducción de costos, sus procedimientos también hay que actualizarlos, ¿sí? Entonces, no es que muchas veces decimos, no, yo ya tengo mi procedimiento y siempre voy a trabajar así. No, nosotros tenemos que motivarnos para siempre estar con esa duda, ¿no? ¿Cómo yo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Porque recuerden de que siempre, así tu proceso esté estandarizado, siempre va a haber una brecha para mejorar algo. Y eso es lo que ustedes tienen que pararse en sus almacenes y ver las famosas oportunidades de mejora. Clasificación de los almacenes. Los almacenes los clasificamos según, ¿no? Según su relación con el flujo de producción en almacenes de materias primas, o sea, todo lo que se utiliza para el proceso, productos intermedios, los que están en el proceso en sí, productos terminados, los que ya están, digamos, acabados, listos para la distribución, y materiales auxiliares, ¿no? Que son materiales, digamos, indirectos, que no forman parte del proceso productivo, pero que sí los necesitas. Según su ubicación, almacenes interiores y almacenes al aire libre. Almacenes interiores porque está dentro de una planta, de una infraestructura, de un edificio, que por lo general tienen un techo, ¿no? Y 4 paredes. Almacenes al aire libre es porque están, digamos, en el campo. Puede ser, por ejemplo, almacenamiento de, por ejemplo, de arena, de gravía, ¿sí? Que muchas veces están expuestos al aire libre. Según el material al almacenar, tienes, ¿no? Almacenamiento para bultos, de graneles, que necesitas de repente sacos, ¿no? O algunos contenedores que lo puedes ahí almacenar, de líquidos, que necesitas de repente algún tanque, y para gases también, porque si estos líquidos y estos gases no los tienes contenidos en algún recipiente, en algún tanque, pues puedes tener pues pérdidas, ¿no? Y eso es lo que hace diferentes a unos de otros. Según su localización, también se clasifican en centrales y regionales. Centrales, por ejemplo, puede ser, Lima, ¿no? Que puede tener ahí su sede principal, su sede de, digamos, central, ¿no? Y regionales son los que reciben, ¿no? Del almacén central todos los materiales para que pueda hacer una distribución. Y también se puede clasificar según su función logística, ¿no? Un centro de consolidación, que puede ser una recepción para luego hacer una distribución, un centro de ruptura donde llegan materiales de varios proveedores, ¿sí? Arman un paquete de materiales, ¿no? Por eso que se llama ruptura, porque rompen ahí un ciclo, ¿no? Una línea de distribución, arman materiales y disparan a otros almacenes, digamos, de satélite. Centro de tránsito, también llamado los cross-docking, ¿no? Lo vamos a ver esto más adelante. Pero, por ejemplo, el cross-docking, ¿cómo funciona? ¿No? En las empresas de mercadería, de carga, ¿no? Siempre hay, en su zona, están recibiendo un tráiler que viene, por ejemplo, de Lima, ¿sí? Y acá en Trujillo hay 3 carros que están. Un carro se va para Chiclayo, otro carro se va, por ejemplo, para Huamachuco, y otro carro se va para Chimbote, por decirlo así. Entonces, esta mercadería no se descarga, pasa de carro a carro, ¿sí? O sea, hay una especie de transbordo de los materiales. Por eso que esta función es muy ahorrativa, ¿no? Ustedes de repente la pueden aplicar y les va a generar ahorro de costos. Los almacenes cíclicos o estacionales, porque se levantan para una campaña específica, ¿no? Por ejemplo, las ferias de útiles, ¿no? Los útiles tienen un momento de alto consumo, que puede ser febrero, marzo y hasta abril. Entonces se levantan almacenes justamente para cubrir esta necesidad. Y almacenes de custodia de largo plazo, porque ya sabes que esos almacenes tienen para rato, los materiales son de alta rotación y de manera permanente. Por ejemplo, los abarrotes, ¿no? Siempre va a haber consumo de abarrotes, hay que levantar almacenes para largo plazo. Clasificación de las mercancías, ¿no? Súper importante conocer el tipo de producto, lo que vamos a almacenar, manipular y mover. Recuerden que cada material es distinto. No es lo mismo almacenar químicos que medicinas, abarrotes que combustibles, EPP con ferretería, por decirlo así. Entonces, cada uno de estos materiales va a necesitar un tipo de equipo, ¿no? Para poder manipularlos o almacenarlos, ¿sí? Entonces, es importante conocer a los materiales que tenemos en nuestro almacén para poder utilizar los equipos y herramientas necesarias. Por ejemplo, miren, acá tenemos
una clasificación que ustedes pueden aplicar a sus almacenes, ¿no? Cuando dimensionen o cuando ya lo tienen, digamos, en vivo, ¿no? Por volumen, ustedes pueden dimensionar un volumen pequeño, mediano, grande o de alguna dimensión, ¿no? Esto también lo pueden cuantificar de repente por metro cúbico, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer una clasificación. Por peso, los que son menores a 100 gramos, de 100 a 5 kilos, de 5 a 25 kilos, los que son de 25 a 1000 y muy pesados. Entonces, ustedes pueden, digamos, clasificar a sus materiales elaborando algún criterio, ¿no? Que los pueda hacer diferenciar uno de otro, y también elaborando un rango, ¿sí? Un rango, ¿no? Por ejemplo, si yo los quiero clasificar por frecuencia de manejo, yo puedo hacer, ¿no? Baja rotación, media rotación o alta rotación. Según su orden de flujo, yo los puedo clasificar por materiales que se despachan por FIFO, que se despachan por FEFO y que se despachan sin orden. O sea, a mí es indiferente el FIFO o el IFO, ¿no? O el FEFO, para poder yo clasificarlos. Pero sí es importante, jóvenes, que ustedes tengan una tablita en su computadora donde a los materiales ustedes le estén generando una clasificación. Se pueden soportar con esta tabla para poder clasificar a sus materiales. Un almacén, ¿sí? Un almacén se maneja de esta manera, ¿no? Ustedes son el contenedor rojo, este que está acá, el tanque rojo representa su almacén. Y este almacén hay un flujo de entrada, que el agua sería como los materiales. Entonces, yo acá, con este almacén contiene el agua, que sería mi nivel de inventario. Entonces, hay un flujo de entrada, o sea, ingresan materiales, y acá, en este flujo de entrada, se tiene que conocer el comportamiento, ¿no? El comportamiento de la demanda, el dimensionamiento de la capacidad, ¿no? Hacer gestión de almacenes, gestión de inventario y control de inventario. Pero este flujo de entrada, ¿no? En el tiempo también va a tener un flujo de salida, claro, porque los materiales ingresan y salen. Ahí se tiene que efectuar el seguimiento y evaluar de manera permanente la capacidad de almacenamiento para evitar saturaciones o de repente que yo el material lo tenga pues en el pasadizo, lo tenga en la puerta, de repente en el patio, expuesto al sol, al aire libre, a la humedad, X. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos. Ahora el clima ya no es un estándar como antes, ¿no? Antes tú sabías que de repente en diciembre, enero y febrero ya sabías que hacía calor y riesgo de lluvias, ¿no? Que de repente en julio, por ahí junio, julio, agosto, eran los meses de mucho frío. Entonces ese estándar ha desaparecido, ¿no? Ahora el clima como que, digamos, su patrón ya no es como el de antes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con ese tema, ¿no? Flujo de pérdida, claro, porque este flujo de pérdida, ¿sí? Nosotros, chicos, tenemos que siempre permanecer este flujo, digamos, con la válvula cerrada, o sea, para que no se generen pérdidas. ¿Y las pérdidas de qué tipo son? Las mermas, los vencimientos, las pérdidas, ¿no? Los robos, ¿sí? Que pueden ver en tu almacén. Entonces, nosotros tenemos que controlar este flujo de pérdidas. ¿Qué hacer acá? Hacer siempre un análisis permanente, ¿no? Y hacer un análisis de causa sobre esa pérdida. ¿Por qué se perdió? Tú puedes aplicar, por ejemplo, ahí los 5 por qué. Puedes aplicar tu Ishikawa, tu diagrama causa-efecto para poder hacer análisis. Y siempre estas pérdidas no dejar de reportarlas. Levantar siempre la mano y decir, señores, ¿qué pasa esto en el almacén? Nos está faltando esto en el almacén, ¿sí? No, lo que no podemos hacer es quedarnos callados, no reportar una pérdida, una merma, ¿sí? Yo siempre tenía en mi equipo a una persona que era mayor, ¿no? Mucho mayor que yo, ¿no? Y esta persona, cuando yo tenía la oportunidad de trabajar en una empresa, me lo llevaba. ¿Por qué? Porque era una persona que, bueno, pues todos nos equivocamos, ¿no? Cometemos errores, pero era una persona que siempre me decía sus fallas. Entonces, y se adelantaba, con ingeniero, ¿sabes qué? He hecho mal la guía de remisión, ¿cómo podemos corregirlo? O sea, me lo mencionaba, digamos, en el momento oportuno. Entonces, ese tipo de gente es la gente que nosotros tenemos que siempre trabajar. Aquella gente que te va a reportar las fallas. Porque probablemente tú tengas, ¿no? Gente que te tape las cosas, ¿no? Que se queden callados, que no te digan. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de cuidado con esta actitud. Esta actitud es la que no debería de pasar. Porque estamos expuestos a que nos equivoquemos. Pero hay que valorar
aquellas personas que así, de manera valiente, te reportan, ¿no?, un error, ¿sí? Entonces, la finalidad de reportar el error es también generar confianza y evitar que ese error pues se convierta en algo mayor. Ustedes, chicos, cuando tengan este tipo de situaciones, digamos, no juzguen, no critiquen, al contrario, sean abiertos y enfóquense en solucionar, más que en responsabilizar. Porque si tú vas con toda la presión, con todo el miedo, con toda, digamos, una posición de solamente responsabilizar, lo más probable es que te corten la confianza y no te cuenten, ¿no? No te cuenten los problemas que pasan. Ustedes tienen que generar confianza para que su gente les comente, ¿no? ¿Qué temas están que pasan en el almacén? ¿Por qué? Porque a veces tú cuando ya lideras el almacén, no estás metido al 100% en la operación. Estás metido en la gestión, estás haciendo reuniones de mejora, ¿sí? De repente viendo reportes, viendo, digamos, el tema desde arriba para que tu almacén funcione. Entonces, busquemos generar siempre confianza para contar, ¿no? Para que la gente nos vaya informando sobre los problemas que pasan. Entonces, un almacén siempre es un balanceo de fuerzas. ¿De qué fuerzas? De las fuerzas de oferta y las fuerzas de demanda. Entonces, mírenme, en un almacén siempre se van a dar tres escenarios. El primero, cuando la oferta es mayor a la demanda, se va a generar un efecto de sobrestock. Claro, o sea, lo que se necesita, ¿sí? Se necesita solamente 5, pero en el almacén tengo 30. ¡Wow! Tengo demasiado stock. Entonces, ahí, por ejemplo, el efecto que se genera es un sobrestock. Probablemente stock inmovilizado, stock sin rotación, de repente stock vencido, ¿no? El segundo escenario es el escenario ideal, donde la demanda sea igual a la oferta. El usuario necesita 10, yo tengo en el almacén 10. Uy, bacán. Entra 10, sale 10. ¿Sí? Entonces, ahí está el arte y la ciencia a la vez de poder manejar los materiales, ¿no? Y el tercer escenario es cuando la oferta es menor que la demanda. ¿Cómo así? Entonces, yo, por ejemplo, en el almacén necesitan 5, pero yo solamente tengo 2, ¿no? Entonces hay un riesgo de quiebre, porque mi demanda es mayor a mi oferta, ¿sí? O es lo mismo decir, mi oferta es menor a la demanda. Entonces ahí puede que tenga un cliente insatisfecho o de repente una venta perdida. Entonces tenemos que buscar siempre ese equilibrio, ¿sí? Si ustedes llegan siempre a ese equilibrio, yo les aseguro el éxito de su almacén, ¿no? Cuando la fuerza de la oferta sea igual a la fuerza de la demanda. Entonces ahí está el equilibrio, chicos, ahí está la ciencia, ahí está toda su energía, toda su capacidad de gestión para que siempre estas dos fuerzas sean iguales. O sea, nunca tener por encima de la demanda, ni tampoco nunca tener por debajo, ¿no? Y para ello hay muchas técnicas, ¿no? Las técnicas de gestión de inventario. Razones para almacenar, ¿no? Variabilidad en la demanda, que la demanda es así, baja, sube, no se sabe. A veces se dispara, a veces se baja, entonces yo siempre necesito tener un stock. Sincronización de los ciclos de productivos con los sistemas de atención. ¿Por qué? Porque la producción a veces pues hace sus cambios, maneja sus prioridades, te dicen, ¿sabes qué? Hoy día vamos a producir conserva 250, ¿sí? Y a la media hora nada más, ¿sabes qué? El cliente ya cambió, ahora quiere conserva en envase de 30 onzas. Entonces tenemos que tener el stock para justamente soportar estos cambios, ¿no? Las políticas de inventario está relacionado a cuánto debes tener de stock de seguridad, cuánto de cobertura debes de manejar, cuánto de rotación tienes que tener. De acuerdo a esos indicadores, es que de ahí se va a decantar en la cantidad de stock que tú debes tener en tu almacén. Economía de escala. A veces pasa, ¿no? De que tú tienes, por ejemplo, un cliente que te compra al por mayor y probablemente para generar este precio. Entonces tú tienes que tener el stock también para esos casos, ¿no? Cuando hablamos de economía de escala. Los tiempos de respuesta de los proveedores. Hay situaciones en donde hay, por ejemplo, los bloqueos, las paradas, ¿no? Las huelgas, o de repente hay escasez, y yo necesito tener un stock justamente para poder soportar mi operación. ¿Sí, chicos? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales se cuenta con stock y se cuenta también con almacenes. ¿Cómo puedo ser más eficiente en el área de almacén? Aquí está, les doy algunas ideas para que ustedes puedan aplicar en sus almacenes. Primero, optimizar el espacio, ¿sí? O sea, hacer
que mi espacio, digamos, yo lo aprovecho yo al máximo, ¿sí? Se dice, ¿no? Se dice ahí la escuela vieja, ¿no? La escuela vieja de los almaceneros, que el negocio de un almacén es justamente el espacio. Ver cómo yo puedo hacer entrar, pues, 300 en un espacio de, ponte, 250, ¿sí? Eso es el negocio. Entonces, el almacenero en el tiempo va desarrollando un tipo de inteligencia, ¿no? Que se llama la inteligencia cúbica o la inteligencia tridimensional, que es la capacidad de poder ver si entra o no entra una cantidad específica de materiales. Nosotros vamos desarrollando con el tiempo esa habilidad o ese tipo de inteligencia, ¿sí? La habilidad de la